Hola, ¿qué tal? Soy el maestro Francisco Ríos y en este video veremos la segunda parte de la teoría de Erich Fromm, también conocido como el psicoanálisis humanista, de la materia de Psicología de la Comunicación de quinto semestre de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. El objetivo de la materia y en específico de esta clase pues es introducirlo a las diferentes teorías de la personalidad. En esta clase específicamente la teoría de Erich Fromm y el psicoanálisis humanista, indudablemente identificar cuál es la perspectiva general de esta teoría y cómo se va construyendo la personalidad desde esta perspectiva. Eh, Menciono que es la segunda parte debido a que en la clase que tuvimos en línea anteriormente pudimos revisar toda la primera parte, de hecho trabajamos casi toda la teoría, solamente voy a puntualizar los últimos detalles. Muy bien, en la parte de los antecedentes de Fromm, bueno, pues él pertenecía a una familia totalmente del judaísmo, era totalmente ortodoxo. Posteriormente él conoce a Sigmund Freud, empieza a formarse dentro del psicoanálisis, pero pues es influenciado también por parte de la teoría de Karl Marx y con esta parte del socialismo, es que le da un mayor peso y le da un fundamento a lo que es la parte humana, pero sobre todo el sentido de la vida que va a plasmar en su teoría. Voy a tocar algunos elementos de la clase que tuvimos solamente como un repaso, lo voy a hacer de manera muy breve y muy puntual. Sabemos que la perspectiva de esta teoría se va a basar en la construcción de la personalidad, pero a través de aquellos factores sociobiológicos, a través también, al igual de las anteriores que vimos, como la de Karen Horney, la historia del individuo, la economía, todo el contexto de esta persona, la estructura de las clases sociales y demás. Y este psicoanálisis humanista también forma o tiene como una idea principal y es que el humano es sacado, es tomado de lo que es la naturaleza. Entonces, por lo tanto, va a empezar a experimentar o a generar este sentimiento de soledad, aislamiento o incluso la misma ansiedad básica. Conocemos en otras teorías como la de Abraham Maslow algunas necesidades humanas y aquí nos vamos a centrar en las necesidades humanas existenciales, que es lo que propone Fromm. Y dentro de la primera necesidad existencial humana, nos vamos a encontrar que para él vamos a tener tres formas de relacionarnos, por sumisión, por poder o por amor. Y en su libro del arte de amar, nos daremos cuenta que él hace una propuesta bastante interesante, que es que nos podemos relacionar en cuestiones de un amor verdadero a través de esos cuatro elementos fundamentales, que es el cariño, responsabilidad, respeto y conocimiento mutuo. Cuando no logramos relacionarnos por amor y esta necesidad es muy latente, entonces nos vamos a relacionar a través de la sumisión, o sea, yo le voy a permitir a la otra persona que ejerza como cierto poder, cierta violencia en mi persona, con tal de no perder esta relación que yo tengo. Y el otro punto pues sería la parte contraria, ¿no? Si yo me relaciono por una cuestión de poder, también es por esta carencia o esta necesidad que yo tengo y entonces voy a poseer a la otra persona y la voy a imposibilitar o le voy a quitar como esta cualidad de decidir de terminar una relación debido a que yo voy a tener todo el poder de la misma. En cuestiones de la trascendencia, pues es una necesidad que lo define Fromm como un anhelo de superar la existencia pasiva y es que no podemos pensar solamente que fuimos traídos a la vida a lo mejor porque nuestros padres no se cuidaron o a lo mejor lo planearon o simplemente por un suceso, ¿no? De nuestros progenitores. Entonces no podemos reducir nuestra existencia a tan poco, por lo tanto tenemos esta necesidad de buscar tanto la libertad como una determinación, ¿sí? Del por qué estamos aquí, que viene mucho con el objetivo de la vida y que muchas veces se pueden, cuando hablamos de este vacío existencial o esta duda existencial, ¿no? De por qué estoy aquí, por qué existo y demás, pues tiene que ver con esta necesidad de trascendencia. La necesidad de arraigo, aquí lo define como el deseo de echar raíces. Anteriormente se concebía que una de las formas que nosotros podemos echar raíces pues es teniendo hijos. Hoy por hoy, con las nuevas generaciones, hay muchas formas de echar raíces, ¿no? Por ejemplo, escribir un libro,
dejar un legado para otras personas, no necesariamente para la familia o para los hijos, sino para otro tipo de personas. El sentido de identidad es o tiene que ver con la capacidad de ser conscientes de lo que nosotros somos, de lo que nosotros queremos expresar, pero también de lo que queremos llegar a ser. Y para Fromm, él lo puntualiza bastante porque dice que este sentido de identidad será un punto medular para nosotros encontrar lo que es la salud mental. Y la necesidad del marco de orientación, pues nosotros al estar separados de la naturaleza vamos a experimentar esta ansiedad básica y justamente por eso es que es importante encontrar un camino que tiene que ver mucho con la necesidad de trascendencia, pero aquí específicamente es trazar, planificar hacia dónde vamos y que ese camino sea coherente con nuestras metas, con nuestros objetivos y aquellas personas que tengan esta necesidad tan peculiar y que no logren satisfacerla de manera adecuada, pues vamos a encontrar un camino en su vida que es totalmente incoherente y que ellos son incapaces de solucionar los problemas por sí mismos, que necesitan de un otro o de algún recurso para poder sobrellevar la situación. En resumen, aquí les dejo un cuadro de las necesidades existenciales humanas. Aquí vienen de mi mano izquierda todas las necesidades. Posteriormente vienen los componentes negativos cuando podemos satisfacer de una manera adecuada sin lastimar al otro y sin lastimarnos y llegar a satisfacer en verdad una necesidad a través de este autoconocimiento y autodescubrimiento. Y cuando lo hacemos de una forma negativa o patológica, pues aquí también encontramos algunos componentes. Después de esto, pues viene, o para Fromm marca mucho esta lucha por la libertad. Y en esta lucha tan importante de ser libres, pero también de ser independientes, se van a generar ciertos mecanismos, ¿sí? Y debido a que este peso que nosotros buscamos de la libertad a nivel, perdón, individual, vamos a buscar ciertas experiencias o las vamos a identificar en la infancia y se convierte en ciertos mecanismos que al igual que en la teoría de Freud, al igual que en la teoría de Jung, al igual que la teoría de Karen Horney, estos mecanismos de defensa buscan proteger lo que es el yo. Entonces, el mecanismo de vida es experimentado o es a causa a través de que manifestamos la ansiedad y se produce un aterrador sentido de aislamiento y de soledad. Entonces, ¿por qué se llama mecanismo de huida? Porque nos alejamos de los demás para protegernos a nosotros mismos. Existe otro que es el autoritarismo y es cuando dejamos de ser independientes para ejercer ese poder en el otro. Pero dejamos de ser independientes porque al final de cuentas, cuando hablamos de una relación de codependencia, hablamos de dos personas. A lo mejor uno tiene que depender del otro emocionalmente, pero el otro depende porque si no ejerzo yo este poder, si no tengo aquella persona en la cual yo puedo manipular y decidir, entonces no me siento completo. Necesito este autoritarismo para no sentir esta ansiedad que voy a experimentar. La destructividad, pues tiene un origen también en un sentimiento de soledad, de aislamiento e impotencia y el ser destructivo con nuestras relaciones, con los objetivos, las metas de otras personas, incluso el autosabotaje, se convierte en un mecanismo de defensa que a final de cuentas busca, igual que los demás, no sentirnos ansiosos, pero de una forma negativa y muy catastrófica. Después de él proponer como estos mecanismos en busca de esta libertad, cuando se vuelve patológico el desarrollo de la persona desde esta teoría, hablamos de que se van a generar trastornos de personalidad. Hoy por hoy, si buscamos trastornos de personalidad en el DSM-5, pues no marcan ninguno de estos, pero en su momento él mencionaba que estos son 3 trastornos peculiares o que podemos distinguir desde su teoría. Lo que es la necrofilia, el narcisismo maligno y la simbiosis incestuosa. La necrofilia sabemos que es esta atracción erótica e indudablemente también es una atracción sentimental por la cuestión de la muerte. Y suena mucho a lo que mencionaba Freud con las pulsiones agresivas o con lo que es la Thanatos, ¿no? La pulsión totalmente de la guerra, de la destrucción, de la muerte.
y se contrapone esta idea a las personas equilibradas o a las personas con salud mental, que él las considera como biofilias o biofílicas. ¿Qué es la biofilia? Pues es el amor por la vida y entonces es la contraparte del amor a la muerte. Vamos a encontrar personas que odian a la humanidad, que discriminan, que son racistas, que buscan problemas, que buscan a final de cuentas la aniquilación, el terror, torturar a las demás personas. Y tiene que ver con este sentido de que no lograron cubrir sus necesidades existenciales de una manera correcta, la llevaron a un grado totalmente patológico, la necesidad cada vez se fue acentuando bastante al grado de no poder padecer este trastorno y que no nada más tiene que ver con el deseo de tener a lo mejor un acto erótico con un cadáver, sino que va más allá de esto y es anhelar la muerte o la aniquilación de las personas que me rodean. El narcisismo maligno, para eso también hay una contraparte que es como la equilibrada y es el narcisismo benigno. Todos en algún momento cuando descubrimos que tenemos capacidades y demás, generamos parte de cierto narcisismo sin afectar al otro y sin afectarnos a nosotros. Recordemos esta historia de Narciso, ¿no? De este hombre que se ahoga viendo su espejo, digo, viéndose como si fuera un espejo en un río y entonces mm, eh, por verse, por admirarse y demás, termina ahogándose. Y entonces cuando hablamos de un narcisismo benigno, habla sobre un ego que se va construyendo desde la infancia, pero cuando este ego se vuelve patológico, el narcisista maligno solamente va a pensar en sí mismo y va a ser una persona totalmente desequilibrada. Estas personas son las que van a manifestar lo que Horney mencionaba, que eran las exigencias neuróticas, ¿sí? Que ya lo revisamos en la clase pasada. Y la simbiosis incestuosa tiene que ver con este apego, por eso se llama simbiosis. No sé si alguna vez vio la película del Hombre Araña, ¿no? La simbiosis que existía o el symbiote, que era Venom en ese momento, que se adhiere literal al cuerpo, se vuelve en uno solo. Entonces, cuando hablamos de la simbiosis es algo similar, pero aquí mencionaba que es cuando, por ejemplo, un hombre tiene una simbiosis con la madre, por eso se llama simbiosis incestuosa, porque va a buscar en la otra persona alguien que llegue a cubrir esas necesidades que una madre debería de hacer. Probablemente muchos estarán pensando, mamitis, ¿no? Como le decimos habitualmente, pero entonces parte de, si mi mamá me debe de cuidar, mi mamá me debe de proteger, mi mamá me debe de consentir, mi mamá me debe de dar cariño, etcétera, etcétera, voy a buscar una persona que haga exactamente lo mismo. Entonces no buscamos una pareja, buscamos a una persona que sea mi madre, una persona que sea mi padre y que pueda llegar a satisfacer esta necesidad que yo tengo a través del otro. Y bueno, a grandes rasgos, esta es la teoría de Fromm. Les voy a pedir, por favor, que dentro de este video de YouTube me dejen un comentario sobre la teoría. Hemos revisado muchas teorías de psicoanálisis, esta es la última. Por lo tanto, me gustaría que me mencionen cuál es la teoría del psicoanálisis, tanto de Freud, como de Jung, como de Adler, como de Horney, y ahorita que estamos hablando de Fromm. ¿Cuál de todas esas teorías que revisamos es la que a ustedes les ayude a identificar o a explicar mejor la personalidad? Me gustaría que me la pongan aquí en los comentarios y sobre todo, ¿por qué no? ¿Por qué consideran que esa teoría se desarrolla de mejor forma o la podemos aplicar de mejor forma en este contexto que vivimos y obviamente en la actualidad?